Los puritanos fueron una sociedad protestante inglesa que destacó en los siglos XVI y XVI-I. Prácticamente inventaron la idea de ser estrictos, como lo implica su nombre. Las actitudes puritanas hacia el sexo eran bastante reservadas, pero se desinhibían mucho más de lo que probablemente pensabas. Hoy iremos de incógnito para revelar las sorprendentes vidas sexuales de los puritanos. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal de Historia Extraña. Después de eso, deja un comentario y dinos sobre qué otros temas románticos te gustaría escuchar la próxima vez. Como dijo Nathaniel Hawthorne, quiero tu mala relación amorosa. Aunque son conocidos por ser estrictos, los puritanos no se oponían al sexo. De hecho, lo consideraban algo bueno. Hay muchas citas de puritanos destacados elogiando la pasión en la intimidad marital. Uno escribió que el sexo debería ser como dos instrumentos musicales bien acoplados, creando una armonía agradable en un conjunto afinado, así que como un mixtape. El clérigo Guillermo Gush consideraba el sexo un acto esencial del matrimonio y decía que las parejas debían ir a la cama con buena voluntad y placer, voluntaria y alegremente. Y en 1615 el escritor puritano Alejandro Nichols dijo que en el matrimonio no solo te unes a ti mismo con un amigo y consuelo para la sociedad, sino también con un compañero para el placer. En resumen, hazlo seguido y con intensidad. Los puritanos no solo pensaban que el sexo debía ser apasionado y alegre, también creían que los encuentros regulares promovían la buena salud y que un encuentro mutuo era necesario para la concepción. Los textos médicos puritanos recomendaban buena comida, vino, ambiente relajado y juegos previos para que las parejas casadas sincronizaran sus encuentros. Dominamos este eufemismo a propósito, pero eran puritanos y no querían que nadie se divirtiera mucho. Por ejemplo, pensaban que tener demasiado sexo podía dejarte lisiado o quitarte años de vida. Claro, pero solo si es realmente bueno. Por supuesto, los puritanos no eran tan entusiastas con todo tipo de sexo. Los documentos de la colonia de Plymouth muestran que las relaciones prematrimoniales eran un gran tabú y podían ser severamente castigadas. Por ejemplo, en 1640 Tomás y Juana Pinson fueron descubiertos por tener relaciones antes de casarse. No sabemos cómo los atraparon, pero es posible. El embarazo de Juana se notó pocos meses tras casarse, evidenciando su romance imprudente. Tomás fue azotado en el poste y Juana obligada a apacentarse en el cepo pese a los castigos. Las relaciones prematrimoniales eran comunes en la Massachusetts puritana. En el condado de Middlesex, por ejemplo, 1 de cada 200 nacimientos fue concebido fuera del matrimonio. Al ser acusadas, la mayoría confesaba y elegía entre azotes o pagar multa. Hombres y mujeres recibían castigos similares, pero las mujeres eran acusadas de faltas sexuales más seguido. La doble moral era tal que ningún hombre casado fue acusado de adulterio en los registros judiciales. Como señala la historiadora Anna Newsell de la Universidad de Virginia, las relaciones sexuales ilícitas, especialmente por parte de hombres casados, eran sin duda algo común, pero a los hombres se les acusaba de fornicación, una falta menos grave. Los puritanos también veían el sexo positivamente en el matrimonio. Eran muy estrictos y disciplinaban a los hombres que no eran lo bastante íntimos con sus esposas frecuentemente. En 1640, James Maddox fue excomulgado de su iglesia en Boston por, entre otras razones, negarle la convivencia conyugal a su esposa. Durante 2 años, James dijo que se castigaba por maltratarla antes de casarse, lo que en realidad indicaba que probablemente tenía una amante. En 1665, John Williams de Plymouth fue llevado a la corte acusado de abandonar el lecho conyugal y negarse a cumplir sus deberes matrimoniales con su esposa Elizabeth. De acuerdo con la ley de Dios y del hombre, John afirmó que estaba intentando activamente escapar de la relación porque Liz le había sido infiel. Un jurado falló a su favor y le otorgó 1/3 del patrimonio y manutención. Eso sí es duro. Los puritanos tenían actitudes muy estrictas hacia el sexo prematrimonial. En la historia de la colonia de Plymouth,
solo una persona fue ejecutada por un delito sexual. El desafortunado fue Thomas Granger, adolescente ahorcado en 1621 tras admitir el acto, con una yegua, vaca, 2 cabras, 5 ovejas, 2 terneros y un pavo. Alguien debió invertir en una puerta de granero. Los compañeros puritanos de Granger eran demasiado estrictos para ignorar esto, así que fue ejecutado junto a sus animales. No es que alguien lo hiciera tras lo de Thomas Granger, ni siquiera podías bromear sobre algo tan lascivo. En al menos un caso documentado de la ciudad puritana de New Haven, una pareja fue expulsada del pueblo después de que su perro se pusiera juguetón con el cerdo de un vecino y ellos hicieran una broma. Los puritanos habrían tenido problemas con ciertas comedias de los 80 y 90. Los anticonceptivos de la época eran poco avanzados, pero existían y solían hacerse de plantas o intestinos de animales. Europeos usaban condones de tripa de oveja y mujeres iroquesas, esponjas de corteza de abedul. Los puritanos rechazaban cualquier método anticonceptivo, incluso el coitus interruptus, que si no hablas latín es simplemente el método de retiro, el único que no requiere un viaje a la farmacia. Génesis 38 menciona a Onán retirándose, por así decirlo, y el Señor lo mató por todo eso, así que pues era algo bastante serio. Por eso el onanismo era visto como un pecado grave por los puritanos. En resumen, si eras puritano, solo podías rezar como control de natalidad antes del acto. De manera similar, cualquier tipo de contacto íntimo más allá del coito vaginal era considerado un crimen contra Dios, porque nada de eso podía llevar a la procreación, así que todas las demás formas de intimidad estaban prohibidas por la ley. Los puritanos llamaban a estas leyes leyes de sodomía, término que viene del argot francés bourge, que significa herético. La homosexualidad era vista como una intimidad prohibida, peor que el adulterio y considerada el pecado más abominable. Aunque la retórica era intensa, los puritanos solo ejecutaron a una persona por homosexualidad, probablemente también por ser ateo. Prácticamente a todos los ejecutaban por eso en aquel entonces. En general, la homosexualidad usualmente se castigaba con sentencias comparativamente más leves, como ser marcado con fuego en el hombro, recibir azotes en público o ser desterrado de la colonia, aunque esa última era básicamente lo mismo que la muerte. No es como si pudieras ir a rentar un departamento en la ciudad. El lesbianismo solo fue delito capital en New Haven entre 1655 y 1665. Los demás códigos puritanos que castigaban la homosexualidad con muerte solo aplicaban a hombres. Estamos bastante seguros de que no queremos saber por qué, pero en 1645, una extraña legislación puritana prohibió el uso de viseras o máscaras y vestimenta extraña con fines lascivos. No puedes engañar a alguien para acostarte con él usando un disfraz. La legislación señala que antes hubo abusos por el uso de disfraces entre nosotros. Aunque suena sórdido, la ley debió funcionar, porque como señala un historiador, no hay ningún caso registrado en los archivos judiciales de amantes enmascarados usando disfraces. Así que usar disfraces estaba prohibido. Al menos podías escribirle una nota sexy a quien te gustaba para atraerla, ¿no? Pues no. Por ejemplo, Nathaniel Hall, un hombre casado, fue acusado de usar palabras y comportamientos incivilizados hacia Elizabeth Berry. Le entregó escritos a Elizabeth Berry para seducirla. Suponemos que ella era mesera en el Chili's de New Haven. Es el único caso así que conocemos, pero no ayudó a Hall. Al final tuvo que elegir entre una multa de 5 libras o ser azotado públicamente. Finalmente, el bundling o tearing era una práctica común entre los puritanos y, según al menos un experto, casi con certeza promovía la falta de castidad. ¿Cómo funcionaba eso exactamente? Si los padres aprobaban al pretendiente, a veces los hacían dormir juntos. La dama en enagua y su enamorado en calzones, ya sabes, como un pequeño privilegio. A veces se usaba una tabla o un saco para separar a la pareja, como en la película El Patriota de Roland Emmerich 2000. Así es, algo en El Patriota era cierto. Según Andrés Gardner, así comprobaban la compatibilidad sexual sin ofender al Señor. Pero había algunas reglas básicas. La ropa interior debía mantenerse puesta en todo momento. Los padres se retiraban a su propio dormitorio
y no debía haber ningún tipo de travesura. Apostamos que algunas parejas rompieron las reglas. ¿Crees que los puritanos eran más atrevidos o tan estrictos como pensabas? Déjanos saber en los comentarios de abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra historia extraña.